Día a día, capítulos nuevos. Esta vez hablamos del empresario gastronómico Wilson Verdugo, que ya está cumpliendo desde ayer la cautelar de prisión preventiva. Esto tras ser imputado por el delito de homicidio calificado contra el empresario y prestamista informal que conocemos como el Rey de Meix. Esta persona sería quien, mediante un tercero, habría ofrecido 30 millones de pesos a los sicarios. Entre esos sicarios, sabemos, está Alberto Mejía, el que fue dejado en libertad después de haber quedado en prisión preventiva y que además, se sabe ya, está fuera de nuestro país en calidad de prófugo. Francisca Carvajal, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Mauricio, Paula? Sí, en prisión preventiva quedó este empresario de 56 años, indicado como el presunto autor intelectual del homicidio por encargo de José Felipe Reyes, conocido como el Rey de Meix. En la audiencia del Ministerio Público, que duró hasta cerca de las 7 de la tarde del día de ayer, el Ministerio Público relató los hechos que vinculan a Wilson Verdugo, dueño de un conocido restaurante en Providencia, como quien contactó a un ciudadano extranjero que todavía está siendo identificado, ofreciéndole 30 millones de pesos para asesinar a quien fuera su amigo y socio. La razón sería una deuda de más de 1.000 millones de pesos que Verdugo sostenía con Reyes para financiar diversos negocios, a lo que se suman cerca de $80.000. Una deuda que se habría generado no de una sola vez, sino que desde hace varios años y desde a distintos millones, distintos montos. Dentro de los antecedentes que detalló la Fiscalía se recoge, por ejemplo, que la viuda de la víctima declaró sospechar desde un inicio de su socio debido a este alto monto y esta deuda que ellos mantenían. También dentro de los análisis se detectó que en el teléfono del empresario de Meix y también en el de Verdugo, Wilson Verdugo fue la última persona que habló por teléfono con José Reyes. Esto llevó al juez Iván Olavarría del octavo juzgado de garantía a concluir finalmente que la víctima se le tendió una trampa para llegar al lugar del crimen. La secuencia temporal de las comunicaciones telefónicas, especialmente la llamada efectuada por la víctima del imputado 2 minutos antes del homicidio, resulta en concepto de este juez en esta instancia cautelar especialmente sospechosa y coincidente con la coordinación del delito. La entrega del sobre con dinero registrada en cámaras del domicilio de la víctima permite a este juez en este estadio inferir que dicha actividad configuró la estrategia para traer al ofendido al lugar donde luego sería ejecutado. Ya, ha pasado, Francisca, más de un mes, ¿no? Desde ocurrido el crimen. Lo más llamativo, finalmente, terminó siendo la forma en que liberaron a las personas que capturaron en la zona sur de nuestro país, y uno de ellos, digamos, dejado inexplicablemente en libertad y que sí que prófugo, este sujeto a quien se indica como el sicario venezolano que huyó ya del país. Pero ¿cómo se logra llegar a quien financió toda esta operación, quien contrató a los sicarios? ¿Cómo se llega además a esta conclusión? Bueno, se llega a esta conclusión gracias, en primer lugar, a una declaración de uno de los sicarios venezolanos, que es uno de los que todavía está en prisión preventiva. Y la cronología de los hechos es relevante, porque se da a entender, finalmente, que la única persona que sabía dónde y a qué hora Reyes estaría en el lugar de los hechos era este empresario. De hecho, esta declaración de uno de los imputados daba cuenta de que había un chileno que les había dado la información, y la única persona, hay que pensarlo, porque la única persona chilena que está involucrada en todo este crimen es precisamente este empresario, que es Wilson Verdugo. Respecto incluso a Felipe Reyes, se le perfila a él como un empresario dedicado a la importación, con negocios en Estación Central, pero que también era un prestamista informal, que anotaba con puño y letra los datos de sus deudores en un cuaderno. Y ese cuaderno lo declaró, incluso lo entregó a la Fiscalía de la pareja del empresario asesinado, quien desde un inicio puso sus sospechas en esta persona. La cronología de los hechos, la declaración de la viuda, la declaración de uno de los sicarios y el análisis de los teléfonos y de los aparatos fue lo que le confirmó al fiscal de la zona oriente, Marcelo Vargas, llegar a la convicción finalmente de que Verdugo era el autor intelectual. Luego de esta comunicación que efectúa imputado y víctima, la víctima baja de su departamento y es donde se comete el lamentable hecho que estamos investigando. Ese día, la víctima
estaba de vacaciones en la quinta región y viaja a hacer un trámite. Y justamente ahí el imputado coordina con la víctima para efectos de entregar este dinero, efectuó una llamada para saber en qué situación venía desde la quinta región, por lo tanto, esa entrega del dinero en horas de la mañana le da esta ventaja, si se quiere, al imputado para efectos de poder tener el control de dónde se encontraba la víctima y a qué hora. Claro, en el fondo funciona como este señuelo, que es lo que dice el Ministerio Público, Fran, ¿no? Que dejó el dinero en la conserjería del edificio donde residía la víctima y se asegura que lo reciba y que ese mismo día lo fuera también a depositar. Y es esa diligencia la que habría sido comunicada precisamente a los sicarios para que procedieran a ejecutar al rey de Meix, y les dijo que además robaran ese dinero. Ahora aquí faltaría al menos una quinta persona, ¿no? Porque el contacto del autor intelectual no fue directo con los sicarios, sino que habría ahí un intermediario que aún falta al menos por detener, no sé si por identificar. Por identificar, según lo que dijo ayer, porque la verdad es que el Ministerio Público tampoco va a compartir para no entorpecer las diligencias de la investigación, pero hasta el momento lo que dijo la Fiscalía ayer es que esta última persona no está del todo identificada, pero lo que sí se sabe es que es una persona extranjera y de origen venezolano. Ahora hay muchas piezas de este puzzle. Por ejemplo, José Reyes, este empresario asesinado, se relacionaba con muchas personas y entre ellas estaba, por ejemplo, el dueño de una productora de eventos y de artistas urbanos. Aquí es donde, por ejemplo, entró en el puzzle el animador Francisco Kaminsky, con quien prepararon esta fonda, Doña Flora, ahí en la Florida, establecieron un vínculo amistoso, comercial y hablaron precisamente el día del homicidio, que fue lo que el animador declaró públicamente. Uno de los argumentos, fíjense, del fiscal para solicitar la prisión preventiva es que había un móvil que dejaba en evidencia a Wilson Verdugo. Y es que esta persona intentó instalar la teoría de que el homicidio había sido mandatado por el dueño de la productora porque ellos habían tenido un pequeño altercado, habían tenido diferencias del tipo comercial y laboral. Y se tomó la molestia de llamar a varias personas que les dijo y les estableció esta teoría, diciendo, esto lo hizo el Tom. Fue lo que se relató ayer en la audiencia de formalización. Y eso fue precisamente una de las cosas que levantó las alertas y las alarmas del Ministerio Público y también de la familia, es decir, que estuviera tan empecinado en establecer otra teoría y a otro culpable. Bueno, para la familia, precisamente, Wilson Verdugo siempre fue el sospechoso de este crimen debido a la deuda que ellos mantenían. Como familia, en un instante sí, porque era el único que le debía muchísimo dinero. Y esto fue una rueda para que no digan que él tenía la plata y se la entregó de un día para otro. Mentira, esto viene de mucho antes de la pandemia. Entonces, eso quiero que quede claro, que fueron primero 10, 20 y fue sumando y este tipo le iba pidiendo y como él lo consideraba tanto, que le decía a mi papi, mi esto, todo, se sentó en la mesa con las niñas. Siempre hay como familia, uno nunca va a esperar que pase esto. Bueno, de todas formas, entonces, el Ministerio Público logra establecer que quien mantenía esta mayor necesidad de terminar con la deuda de 1.000 millones de pesos con Reyes era Wilson Verdugo, puesto que le debía este dinero al sistema formal financiero. Él está en DICOM por estos 1.000 millones de pesos y la única persona que finalmente le facilitaba el dinero para poder realizar sus negocios era José Felipe Reyes, a quien le pagaba estos varios millones semanales. Hay dos versiones, uno dice que le pagaban 36 millones semanales, otros que le pagaban 9 millones semanales. Lo cierto es que fue un sobre con 9 millones de pesos en su interior, lo que el señuelo que utilizó Wilson Verdugo para dejarlo en la conserjería y hacer que finalmente José Reyes llegara al lugar de los hechos donde finalmente fue asesinado. Bueno, la defensa refutó la teoría del Ministerio Público basándose en que esto se trata de hechos puntuales, presunciones sin sustento. Asegura que lo que se buscó fue fabricar un móvil, reconociendo, eso sí, que ellos eran amigos, que mantenían esta deuda pendiente con distintos montos, eso sí, pero que era una relación que estaba ya establecida. Quedan 120 días de investigación, que fue el plazo que se estableció desde la primera formalización cuando se detuvo a los sicarios, mientras las autoridades todavía están en búsqueda de uno de los sicarios que, recordemos, fue
polémicamente y erróneamente liberado luego de un confuso procedimiento que todavía no se ha logrado esclarecer y que de hecho se va a abordar hoy día nuevamente por parte de las autoridades cuando se reúna el Ministerio Público, policías, Corte Suprema para analizar precisamente este y otros casos. Sí, siguen, recordemos, 3 investigaciones en desarrollo, ¿no? La investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía y las investigaciones administrativas de Gendarmería y del propio Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones de Santiago, cuyos resultados todavía no conocemos. Han pasado más de 2 semanas de esto y sigue siendo una incógnita. No sé cuánto tiempo se pueden demorar. Yo sé que las investigaciones penales toman su tiempo por la rigurosidad que se tiene que cumplir allí, pero en el caso de lo administrativo, más de 2 semanas para determinar qué fue exactamente lo que ocurrió con una jueza que sigue ahí. Claro, y lo penal con 2 hebras, ¿no? Con el crimen de Meix, que arroja, entre otras cosas, la detención ayer del presunto autor intelectual, y también con la fuga, la búsqueda de esta persona sindicada como uno de los sicarios de ese empresario ahí en el barrio Meix, acá en la región metropolitana. O sea, eso no se nos puede perder de vista. No, una persona que erróneamente fue, tal como decía Fran, liberado en medio de un escándalo que genera una crisis a nivel institucional cuyos alcances todavía desconocemos, porque desconocemos qué fue lo que pasó, si fue un error, fue coima, fue corrupción o fue algo más, que las mismas autoridades han dicho, todas las alternativas son pésimas, pero hay una persona que se fue campante, que pagó un taxi de aquí hasta Iquique, que sale por la frontera, no se sabe tampoco siquiera si por pasos irregulares o por algún paso regular, lo que todavía le pondría mayor gravedad a ese asunto, pero las policías, entiende uno, siguen buscando y sí, algo que no se puede perder de vista, esta persona que es parte de los que cometen el crimen. Oye, y solo agregar, Francisca, que más allá de todo lo que decía Pablo y todo el curso administrativo, judicial, policial de este hecho, igual a mí por lo menos me llama la atención, ya lo comentábamos con Pablo fuera de micrófono, ¿qué nivel de recursos tienes que manejar como comerciante del barrio Meix para estar prestando estas cantidades de dinero a los amigos? A una persona 1.600 millones de pesos, una deuda, digamos. No sabemos cuánto le prestó en total. No, es que esta deuda de mil y tantos millones de pesos, dice la familia que fue sostenida en el tiempo, desde antes incluso de la pandemia, que fuera de 10, de 50, de a tantos millones que se le iba prestando de a poco y que finalmente termina. Porque ¿qué pasa? Que Wilson Verdugo estaba en 1.600, digamos, claro. Claro, es mucho dinero. Pero claro, igual la Fiscalía no descarta que hayan otros delitos de carácter económico que puedan haberse cometido en el marco de esta indagatoria, pero lo cierto es que aunque se hayan cometido, por ejemplo, por parte de José Reyes, está fallecido y ya no habría nada que hacer en ese sentido. Absolutamente. Ya, pues Francisca, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias, Fran. Buenos días. Buen día. 8:17 minutos. 8:17 minutos. ADN. Hola amigos de ADN, soy Johan de Talca, San Clemente. Quería comentar acerca de la delincuencia, cómo está hoy en día. Ni siquiera puedes vender un producto como lo que pasó en Rancagua o lo que pasó en el metro, que entregan un celular y también lo balean. Realmente los candidatos deberían preocuparse del desempleo, aumentar el ingreso de remuneración de los trabajadores y también que se preocupen de la seguridad. Hay delitos que ni siquiera se veían antes. Lo veíamos en la tele, el sicariato, el secuestro, era algo muy lejano para nosotros. Es increíble que aún en algunas reparticiones del Estado se maneje el libro de asistencia manual. Yo realmente creía que eso había desaparecido hace muchos años. Eso sí que obedece a una ineficiencia absoluta. Saludos. Gracias. Hola, Cristóbal de Puerto Montt, el presidente de los trabajadores fiscales. Me da la impresión de que este señor es de otro país, porque la realidad que él explica de los trabajadores en Chile y cómo funciona dista mucho de la realidad, creo yo. Y así como presenta la solución y este tipo de oficina especial que va a analizar los fraudes de las licencias médicas, yo creo que no va a llegar a nada. Como siempre, una solución que tiene un lindo nombre, pero que al final del día no hace nada, como la gran mayoría de los trabajadores fiscales.
Bueno, muchas gracias. Esos dos últimos mensajes a propósito de la conversación que hace un ratito teníamos, que ya va a estar en ADN.cl con el presidente de la ANEF, José Pérez, que junto a la CUT están exigiendo retirar, entre otras cosas, el proyecto que regula el sistema de licencias médicas y advierten además de una huelga general para los próximos días. En esa misma línea nos escribe en el hashtag ADN Hoy Paulina Rivera, que dice que tuvo la oportunidad de compartir casi 9 meses de espacio con funcionarias del servicio de salud, todas empleadas públicas, y que es realmente indignante cómo se aprovechan algunos del sistema, que no vengan con discursos baratos y aprendidos de memoria. Aquí son cientos los trabajadores públicos, es un grupo de miles, son cientos de miles los trabajadores públicos y un grupo de miles que ha cometido estos fraudes con las licencias médicas que está determinando los sumarios, el asidero que tienen a propósito de la denuncia que hace la Contraloría. Generalizar no le sirve a nadie. Claro. A los únicos que les sirve a los que cometen delitos, a los que cometen errores, a los que cometen fraude, porque se esconden y se escudan en los que hacen sí las cosas bien. Pero es todo un tema. Es todo un tema que conversábamos, ya decíamos, con el presidente de la ANEF, cuya conversación va a estar en ADN.cl en un ratito. Y lo del primer auditor, ese deseo ciudadano, genuino, de querer que los candidatos de quienes estás postulando para ser presidente o presidenta de la República hablen de los temas que le interesan también a los chilenos, ¿no? Particularmente el tema de la delincuencia, con una autoridad que de todas maneras ha reconocido que hoy día el delito en nuestro país es distinto, que ha penetrado el crimen organizado, y de ahí que veamos delitos como el sicariato, como los secuestros y más. Ya, pues gracias de nuevo a cada uno de ustedes por escribirnos ahí con el hashtag ADN Hoy y por sus mensajes al WhatsApp, al +569 8521 2360.